Iglesia y de la predicación de la palabra en los tiempos que han pasado y en los tiempos que vendrán. El hecho de que haya un orden en la casa de Dios, el hecho de que hayan valores y principios sobre el cual dice esto es lo que se va a hacer en nuestra casa, en nuestro país, esto es lo que vamos a hacer en el equipo, estas son las normas en la empresa, esta es la hora de entrada, la hora de salida. Se marca tarjeta, no se marca tarjeta, se paga tal día, se abre cuenta bancaria en tal lugar. Si hace esto bueno, recibe estas bonificaciones. Si hace esto malo, recibe estas sanciones. Puede ser promovido, puede ser despedido, etc. Uno hace una cultura de trabajo, un ambiente de trabajo, una norma, una regla para que todo funcione. Lo mismo es en la casa. El buenos días nos enseña en la escuela. El muchas gracias se enseña en la casa, el por favor, el que bien te mira, y esas palabras buenas se hacen en casa, se acostumbran. Uno de padre va enseñándole a los niños cuando están pequeños a pedir su bendición, a saludarlo con un beso, con un abrazo, con una expresión. Uno hace de esto, de esta rutina, una ley, por decir así, en cada casa. Hay una cultura, en cuanto se levanta, se limpia el cuarto, o se deja la ropa tirada, o se deja la ropa doblada. O sea, hay un orden en cada casa, en cada iglesia, en cada empresa, en cada país. Uno llega a un lugar y dice, hay que pararse en la línea María, y uno no puede pasar hasta que el otro pase, o a veces está totalmente despejada la calle, pero hay un alto y la gente tiene que pararse. Y no es que pasa despacito porque no venía un carro, no, se tienen que parar. Se para, hace el alto y vuelve a arrancar, hace otro alto y vuelven a arrancar. He ido a países donde a lo mejor no entiendo bien lo que está escrito, pero son rótulos internacionales que tienen figuras internacionales. Un peatón caminando, independientemente de qué país o qué idioma se hable, es el mismo. El color verde significa en cualquier país del mundo que uno puede avanzar. El rojo se tiene que detener. El amarillo no es apúrele, es precaución. Hay lugares señales que indican el servicio, el baño, indican el lavado, el peaje, independientemente de qué país uno sea. O sea, hay reglas, hay leyes en cada país, en cada ciudad, y la iglesia tiene esa misma estructura. Y quiero hablar de 3 puntos, porque si las respetamos, si las entendemos y si nos adaptamos a ella, ¿ya? Tendré que predicar un día de estos de la iglesia a la medida. Este pantalón es un pantalón a la medida, que lo mandé a hacer hace un montón de años. Y con el tiempo Ena me lo ha ido arreglando. Esa es la medida. Uno va a un lugar y compra un jean y está hecho, y uno se adapta a él, le puede agarrar, pero no es hecho a la medida. No pueden haber iglesias a la medida. Debe haber una iglesia con una palabra. Debe de haber una iglesia con una liturgia. Es un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma palabra, un solo Señor de todos nosotros, un Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no es lo mismo en Rusia o que es diferente en Estados Unidos. No, es el mismo Dios, es el mismo Señor, es el mismo Salvador. ¿Dicen amén? Así que cuando el Señor va a irse, Él para hacer la obra, llama a 12 apóstoles. Pero de los apóstoles los sacó de los discípulos. Envió a 70 para que prepararan el camino. Los 70 no son parte de los 12. Los 70 eran de los 400 que se mencionan en el libro de los Hechos, o de los 120 que están en el libro de los Hechos. Pero que eran muchísimos discípulos. Vino a establecer un orden. Y una vez llegado el tiempo, le dijo,
dice, ¿quién dicen ellos que yo soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres, y empiezan a decirle diferentes, otros dicen que eres un profeta entre ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? El apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino mi Padre te lo enseñó. Y le digo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta pequeña piedra voy a poner la piedra grande. Sobre el Petros voy a poner la piedra grande, y a ti te daré las llaves. Y le dice a Pedro, te voy a poner no es el vicario, porque vicario somos todos, porque vicario es un representante. Todos somos cristianos, somos hijos de Dios. Dios no me ama más a mí por ser pastor que a usted por venir llegando a la iglesia o por ser un anciano. Dios no ama más al pobre que al rico. Los que creemos en el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén, iglesia. Entonces, el Señor se va, y antes de irse llama a sus 12 apóstoles. Y era tan importante que cuando Él resucita, va donde los apóstoles, y están los 11 apóstoles ahí. De hecho, solo habían 10. En el momento que Él llegó ahí, solo habían 10. Tomás no estaba. A Tomás se le cuenta después, y Tomás dice, no les creo que el Señor haya resucitado. Claro que resucitó. Nosotros lo vimos, estuvimos con Él. Pero Tomás dice, si yo no meto mi dedo en su mano o mi mano en su costado, no voy a creer. Después se le aparece Jesús y dice, vení Tomás, mete tu dedo acá, mete tu mano aquí. Y él dice, sí Señor. Porque creíste, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor llama a Pablo. El Señor llama a Cornelio. El Señor llama a personas porque eran útiles, y dice, porque instrumento útil me será este, hablando del apóstol Pablo. Va a predicar ante los reyes. Tenía un propósito el Señor, un orden. En el libro de Mateo 28 les da una comisión. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. En Marcos le vuelve a repetir. El Señor agarra a esos hombres y los comisiona. No se vayan de Jerusalén, Hechos 1, hasta que venga el bautismo del Espíritu Santo sobre ustedes. Van a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. El Señor se va, pero cuando Él se va, en el tiempo del Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y viene sobre ellos y los bautiza en lenguas, en fuego, en poder del Espíritu. Los bautiza y comienza el avivamiento, la llenura, el tiempo de la predicación, los cientos de convertidos, los miles de convertidos en una sola prédica, los milagros, las sanidades por la sombra, las palabras proféticas, el encarcelamiento, la persecución a la iglesia. Pero el Señor, para poder asegurarse que la iglesia coexista y tenga un suceso hasta que Él venga y que la palabra se predique, Él establece y llama entre muchos hombres comunes y corrientes, gente ordinaria, y la convierte en extraordinaria, y la llama al servicio, a su servicio, para que le sirvan a Él entre el pueblo de Dios. En el libro de Hechos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, el Señor llama a sus ministros y ordena a la iglesia de tal forma que puedan ser instruida, enseñada, capacitada, entrenada, preparada. Dice el verso 11 del capítulo 4. Efesios 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso los constituyó, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Punto y coma. O sea que eso continúa, ¿verdad? Punto y coma significa que van a seguir la misma línea de conversación, de escritura. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo en verdad el amor, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. El Señor dice, yo voy a hacer que mi iglesia se preserve, crezca, se desarrolle, se multiplique, madure, ya no sean niños, ya no sean bebés. Voy a usar para ello a 5 llamados entre los hombres, dones entre los hombres, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Pero estos que están llamados no están para enseñorearse sobre ti, no estamos ni para estar arriba de ustedes, ni para estar abajo de ustedes. El Señor nos llamó entre ustedes. El apóstol Pablo dice, antes del apóstol Pablo comenzar su carrera, fue un alumno. ¿De quién? ¿Quién fue el mentor de Pablo? No los escucho. ¿Alguien sabe? ¿Que fue instruido Pablo por 13 años? ¿Fue llevado, estudiado, se preparó? No, Timoteo es discípulo de Pablo. Gamaliel fue antes de que Pablo recibiera a Cristo, que conociera a Cristo. Gamaliel era un rabino, en el cual Pablo viene de esa yeshivá, de esa escuela ministerial, siendo un rabino. No, pues les voy a dejar de tarea entonces. Para que ustedes, Pablo empieza el ministerio, no siendo el apóstol, sino un llamado a ser apóstol. Y después dice Pablo, no, llamado a ser apóstol, no por hombre, sino por Dios. Si tú lees las cartas paulinas, las 13, más una que se le adjudica, pero en estas cartas, él dice, yo soy llamado a ser apóstol, no por hombre, sino por Dios. Ningún hombre llama, hermanos míos. Hermanas, ningún hombre llama a usted a ser pastora, profeta o evangelista. Yo no te asciendo ni te desciendo. O sea, usted es maestro. Bendito Dios que Dios te llamó a ser maestro. No es que asciendes de ser maestro y ahora eres profeta. No es que dejaste de ser profeta y ahora eres pastor. Los ministerios, Dios nos llama en un ministerio. Y en ese ministerio que Dios nos llama nos da dones. Y los dones normalmente son un referente del tipo de llamado que tiene el pastor. O sea, el fruto habla del tipo de árbol que es. Si usted mira una guayaba, usted no me diga que es un palo de mango, por favor. O sea, el pastor tiene un tipo de frutos, el maestro tiene un tipo de habilidades, dones y talentos, el evangelista tiene habilidades, dones y talentos, el pastor, el maestro tiene habilidades, dones, y cada uno tiene un llamado para la edificación de la iglesia, a fin de que los hombres de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Dios nos puso nos llamó entre ustedes, nos sacó entre ustedes no para que seamos los aplaudidos, para que seamos los admirados, para que seamos los seguidos, sino para que seamos los que te ayudemos a que tú hagas la obra.
No somos llamados a hacer la obra nosotros. En el orden de Dios, si tú lees Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, no dice que es apóstol, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, Pablo, apóstol. Ya no es llamado, ahora dice Pablo, apóstol. La epístola, segunda epístola, algunos consideran que es el tercer viaje misionero de Pablo y que en el segundo no hubo escritura, pero en la primera epístola es el primer viaje del apóstol Pablo por todas las regiones donde iba predicando la palabra. Hace un segundo viaje y el tercero es el camino en el que fue a Roma antes de ser decapitado. Cuando el apóstol dice, y si usted lee, siga leyendo en Gálatas capítulo 1 más adelante, Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol, léalo, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, ningún pastor es por hombres, ni por los hombres. O sea, un instituto bíblico no hace pastores. Un liderazgo de 10 años, 20 años en Casa de Salvación no hace pastores. Alguien que tiene dones y talentos y sanidades y milagros no lo hace por ello ser un pastor o un maestro. Es el llamado de Dios, al que Dios llama, al que Dios escoge. Cuando dice Isaías, yo soy inmundo de labios. No, yo soy niño. Dice Jeremías, no, yo soy imperfecto. Samuel dice, no, ¿qué voy a decir yo? Y si me llama, ¿qué voy a decir? Dios no se equivoca cuando llama a alguien. Y cuando lo llamó, el llamado es para siempre. Se pierda, se descuide, el pastor, la pastora, el profeta, el evangelista seguirá siendo pastor. Yo me encuentro un hermano que cayó en homosexualismo, me lo encuentro en el aeropuerto limpiando sus zapatos. Hace unos 6, 8 años no nos hablaba a nosotros los mortales porque tenía mucho dinero, mucha educación, y recuerdo que lo vi varias veces en Colombia, mas nunca allá no se juntaba con nosotros los hondureños, se iba con los gringos. Cayó él y pocas personas fuimos a buscarlo. Yo lo llamaba, lo buscaba, le escribía, véngase, vino acá a la iglesia, que vino con nosotros acá unos días, llegó a mi casa, o sea, estuvimos, y yo siempre dije, pastor, y me sabe que usted es de los pocos que me dice pastor, porque yo, ¿sabe por qué le digo? Porque los llamamientos son permanentes, son eternos, el llamado no se pierde. El pastor puede descuidar su ministerio, el evangelista puede descuidar su ministerio, el apóstol puede descuidar su ministerio, mas no por ello deja de ser apóstol, mas no por ello, o sea, no es pastor el que tiene una gran congregación, no es que es un mal pastor el que tiene una pequeña congregación, no es que es un gran maestro el que tiene muchos alumnos, es maestro el que Dios llamó para ser maestro. Él mismo los constituyó. Una cosa es que yo los nombre y los envíe, pero el que los llama es Dios. Nadie que diga yo soy pastor o no me diga ya pastor porque me cae mal. No, hermano, no funciona así. El apóstol dice, Pablo, apóstol, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dios llama a los hombres, usted no los llama, usted no los califica, no los descalifiques también. Míreme, escúcheme, que hoy voy a dar una clase magisterial, hoy voy a tratar de usar las herramientas de un maestro, aunque no soy maestro. No es mi llamamiento, no es ser un maestro. Entonces, puedo fungir como maestro, puedo tener una palabra profética, pero eso no me hace profeta. El apóstol Pablo
me enseña a mí aquí que el llamamiento lo da Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 4, nuevamente, dice, y Él mismo constituyó, está hablando del Señor, a unos apóstoles, a otros los constituyó profetas, a otros los constituyó evangelistas, a otros los constituyó maestros, a otros los constituyó pastor. Pero ¿para qué nos constituyó? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué nos puso el Señor? Para perfeccionar a los santos. Para eso nos llamó el Señor, para perfeccionar a los santos. Dígale que está a la par, el Señor constituyó a los ministros para perfeccionarte. Dígale, para perfeccionarte. O sea, estás aquí recibiendo una palabra para perfeccionarte. ¿Para perfeccionarte para qué? ¿Para qué? Siga leyendo, versículo 11, versículo 12. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Hasta que todos lleguemos a ese nivel. Dios, mientras la iglesia está aquí, van a haber siempre pastores, evangelistas, maestros. Siempre van a haber profetas. Mientras el Señor no haya terminado la obra, siempre habremos algunos de nosotros predicando la palabra, enseñando la palabra. ¿Quién es Pablo? En 1 Corintios 3, verso 5. Dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Pues yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. Yo a Pablo no lo conozco. A quien conozco es Apolos. Pero el apóstol Pablo le pregunta, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Quiénes somos? Colaboradores. O sea, no somos los dueños. Podemos ser dueños de esa silla, pero no somos dueños de la iglesia. El Señor nos puede traer aquí y también quitar, porque el dueño de la iglesia es el Señor. El dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia es el Señor. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y yo creo que con eso entendamos que no hay gripe, no hay dengue, no hay enfermedad en la iglesia, porque Cristo es imposible. La iglesia puede estar dividida, no. La iglesia puede estar enferma, no. La organización es lo que puede estar imperfecta. La organización Casa de Salvación, la organización La Cosecha, la organización tal, podemos tener fisuras y deficiencias, pero la iglesia es una. No hay dos iglesias, no hay tres iglesias, no hay cuatro iglesias. Es una sola iglesia donde Cristo es la cabeza de la única iglesia. No dice el ojo es más importante que la mano y la mano es más importante que el pie. El apóstol Pablo dice, no crea usted o no creamos nosotros que somos más importantes que el otro. O porque el Señor no me hizo cabello, porque el Señor no me hizo pie. No, hermano, Dios nos puso a cada quien en el cuerpo como Él quiso. Dios te trajo a esta iglesia. ¿Sí? ¿Estás de paso o esta es tu iglesia? No los escucho. No los escucho, no los oigo. ¿Estás de paso o esta es tu iglesia? ¿Esta es tu iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos quieren esta iglesia? Mírense, por favor, mírense entre ustedes. El hermano, la hermana, esa niña, ese joven, el ministerio tal. Entonces, así como el Señor nos enseña, ¿quiénes somos nosotros? Somos servidores, por medio del cual muchos creen. ¿Qué somos nosotros? Somos servidores. ¿Qué eres tú? Servidora de Dios. ¿Qué es usted? Servidor de Dios, colaborador de Dios. Lo que es usted es colaborador de Dios. Vamos a ser líderes. Usted es colaborador de Dios. Yo no tengo el problema de otros ministerios, que hay muchos caciques y pocos indios. A veces me pasa a mí lo contrario, que muchos quieren ser indios y Dios los llamó para ser caciques. Porque a mí no me va a dar cuenta, el llamamiento te lo dio Dios y los dones te los dio Dios. Y el tiempo está pasando, el reloj no para. El reloj está avanzando, imagínense, estamos en noviembre.
a unos pocos días de comer tamales y de pronto ya viene Semana Santa y así el tiempo avanza rápido. Y nosotros podemos estar envejeciendo en la iglesia sin madurar. Dice la palabra que Dios estableció los ministros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños. Así dice Efesios capítulo 4, el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que nos movemos por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres engañan, persuaden, manipulan, para llevarnos al error. Por lo tanto, requerimos requisitos, claro. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 13. El Señor le dice a Pablo: mira, Pablo, te voy a enviar a Éfeso para que instales los siervos de Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que el pastor, el líder, el ministro no sea un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así tiene que ser un ministro. Así tiene que ser un ministro. Y habla del obispo. Pero ahora mire cómo el apóstol pone requisitos y dice: también hay para los diáconos. ¿Aló? ¿Están los diáconos aquí? Hay para los diáconos requisitos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y los diáconos que sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol establece de un orden. Un orden. Entonces debe de haber un orden para danza. Debe de haber un orden para alabanza. Debe de haber un orden para el liderazgo en la iglesia. Debe de haber un orden para el diaconado, para los pastores, para los ancianos, para los líderes. Debe de haber un orden y un proceso en el que todos querramos ser instruidos. Que tengan un pantalón negro y una camisa blanca no los hace diácono. Que tengamos algunos meses o años en la iglesia no nos hace ancianos. Acabo de hablar con una chiquita por acá y la saludo. Me llamó la atención porque van 2 o 3 veces que me saludan muy respetuosamente. Le admiré y le digo, ella, ¿cómo se llama tu mamá? Tatá, y yo le hablo. Y a días venía y le dice, sí, somos, ya días somos, tenemos como 4 meses, me dice, somos ancianos, ya tenemos algún tiempo de estar viniendo. Yo me alegré, para ella es bastante, 4 meses. Me gozo, me alegro. Los que tenemos algunos años más decimos, qué bueno, que hay niños, que hay jóvenes que están creciendo, adolescentes que están creciendo, oyendo la palabra, siendo instruidos, queriendo ser instruidos. Si amamos al Señor, tenemos que amar la educación, invertir en educarnos, invertir en prepararnos, querer servir al Señor.
querer abrir nuestra casa para que se predique, usar nuestros recursos, nuestros medios. Estoy seguro que alguien que no tiene casa diría: Señor, si me das en una casa, en mi casa se va a predicar la palabra. Pero cuando tenemos casa, se nos olvida. Cuando no teníamos carro, se nos olvida. Ay, Señor, me asaltaron, me robaron. Yo recuerdo cuando esto era de tierra y esto daba terror, era terrible, no había ni energía, ni estaba pavimentado. Caminando muchos por acá, venían desde lejos allá caminando. Algunos se nos olvida de dónde el Señor nos trajo. Debe haber un orden en la casa, en la iglesia debe haber un orden. Los niños tienen que aprender el orden, porque aún los niños se les enseña. Mi esposa y mi madre y yo con mis hijos hacen un berrinche. ¿Vamos al baño? No, mami, no, vamos al baño, porque mis hijas ya sabían qué iba a pasar en el baño. No, ya sabían lo que iba a pasar en el baño. Se sientan, vienen a escuchar palabras. A veces me incomodo, pero es necesario que se hablen las cosas y se ordenen. No se puede, sí se puede traer un orden en la casa, un orden en liturgia, un orden y respeto entre nosotros. El apóstol Pablo dice: ¿quién es Pablo? ¿Y saben cómo dice la palabra de Dios acerca de estos requisitos a los que son líderes, a los que son pastores en la iglesia? Con el respeto que se tienen, el ser dignos tomados de doble honor, de honra. En Hebreos 1, verso 7 dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Saben qué dice la palabra? Y si usted va al último capítulo, al último libro de la Biblia, y habla del capítulo 2, dice capítulo 2, abra su Biblia, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia. Hay una palabra en hebreo hablando acerca no del ángel entre dos terceras partes que sirven al Señor, sino de los que llevamos la escritura, la enseñanza. Y mire cómo nos llama la palabra a nosotros. Y dice, el Espíritu le dice al apóstol Juan: escríbele al que representa al Señor allí en la iglesia. Escribe al que es la autoridad, al que tiene la lámpara, al que lleva la palabra. Vean cómo Dios mismo nos llama a nosotros. En el tiempo yo prediqué acerca de las 8 características que impiden reconocer un siervo de Dios. Hace muchos años prediqué ese mensaje. Y entre una de las dificultades para reconocer un siervo de Dios es la coinonía, la amistad, la camaradería. ¿Acaso solo por boca de Aarón habla Dios, de Moisés habló Dios, perdón? ¿No habló también por boca de Aarón y de María? Pero el escogido no era Aarón y María, el escogido era Moisés. Y vea cómo Dios llama, lea el capítulo 2 a la iglesia de Esmirna, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, 2 puntos, o un punto y coma, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza. El mensaje era para el ángel de la iglesia. Léalo, el versículo 12. Al pastor, al líder, al anciano, al siervo de Dios, le dice el Señor: escríbele al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lea el versículo 18.
Por favor, el segundo capítulo de Apocalipsis, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor. O sea, el Señor conoce mis obras, hermano. Escúchame, hermano, líder, anciano, usted que me ve por televisión, el Señor conoce mis obras. El Señor, yo le voy a dar cuenta a Dios por mis obras y me habla a mí para yo hablarte a ti. ¿Usted me descalifica porque soy negro? ¿Usted me descalifica porque tengo carro? ¿Usted me descalifica porque puedo hablar otro idioma o porque viajo? ¿Usted descalifica a un siervo de Dios porque es pobre? ¿Por qué descalifica a un siervo de Dios? ¿Por qué lo vas a descalificar tú cuando Dios lo aprobó? ¿Por qué usted lo va a descalificar? No es porque el que tenga más galillo tenga más pinol, traga más pinol. No es porque usted sea educado o tenga mayor conocimiento teológico. Puede ser que usted sea un buen estudiante, pero aquel es el llamado de Dios. Puede ser que la otra tenga un llamado y a lo mejor tiene un llamado específico. Vea cómo Dios nos dice, nos llama a nosotros. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Óigalo bien, a todos le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Y tú le dices: hey flaco, hey gordo, hey negro, vení para acá, sé mi sirviente, lávame la ropa, haceme los mandados, dame comida, cuando Dios es el que lo llamó a ese siervo de Dios. Muchos pastores, queriendo agradarlos a todos, perdemos el puesto, dejamos la autoridad con la gente colgada. Y entonces ya no hay respeto, no hay honra, no hay reconocimiento. Y no lo digo para que den ofrenda, ni porque den nada, ni porque me lisonjeren. Pero debemos de ubicarnos todos. Debemos de ubicarnos todos. Yo no llamo a algunos apóstoles, es más, vive Jehová en cuya presencia estoy ahorita, que cuando yo oro por hermana Inés, ni tan siquiera Inés digo yo, porque le tengo respeto y honra a mi hermana Inés. No porque sea mayor, sino por lo que hizo en el Señor. Muchos de nosotros tenemos que entender que es Dios el que te llamó. Y puede ser que te escondas atrás de la majada y crees que nadie te ve, pero dice: Señor, yo conozco tus obras. Y cuando dice: yo conozco tus obras, ay, ay, ay. Y cuando veo uno de los 7 mensajes, dice: si no avivas el fuego, entonces vendré y apartaré de ti el candelero. Oh my God. ¿Sabe qué, hermano? Que leí uno aquí que dice: y no borraré tu nombre del libro de la vida. O sea que algunos sí se van a borrar. El que venciere, dice el versículo 5, capítulo 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ajá. Entonces sí hay algunos que se le va a borrar el nombre. Siga pecando usted, hermano, siga jugando a la iglesia, siga adulterando, siga metiendo mentiras, robando, asaltando, siga usted y verá cómo sigamos acomodándonos el mensaje para que la gente se sienta bien. Sigamos, hermano, haciendo el show del tiempo, del medio tiempo, del entretiempo. Esas tremendas cantantes que en medio del partido paran el partido y esos 15 minutos hacen un show especial. La iglesia no puede caer en que vengan ahora y estén ofrendando y uno se pinte de payaso para que la gente venga. Esa no es la llamada. Fuimos llamados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo no voy a hacer tu ministerio. Tú tienes que hacer tu propio ministerio. Tú tienes que predicar, tú tienes que orar por los perdidos, tú tienes que sanar a los enfermos, tú tienes que echar fuera a los demonios. Usted es el representante de Cristo aquí en la tierra. Yo no voy a hacer tu trabajo porque yo no voy a dar cuenta por tus dones ni por tus talentos. Yo voy a dar por los míos. Mi llamado es perfeccionarte. Pero si vamos a tenemos que tener orden. ¿Qué me toca hacer a mí? Me toca predicar,
me toca estar al frente, yo pongo a Pastor Víctor a predicar. Y está Maggie que predica, y está José que predica, y puede predicar. Estoy deseoso, picado por escuchar a Argenis, porque yo quiero oírlo. Sé que hay un llamado de Dios ahí, pero mientras uno está al frente sigue siendo responsable. Uno se da cuenta que la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Y aunque uno esté en casa, aunque uno ande de vacaciones, pero mientras Dios lo pone aquí, uno está llamado a hacer luz, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El apóstol Pablo lo enseña en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Primera de Timoteo 5:17. A los ancianos que gobiernen bien, sean testigos, sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Tenemos juegos allá afuera, pero no venimos a jugar acá. Usted puede traerlos desde las 6 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche. Pues tráigalos todos los días a jugar. Tenemos un comedor allá afuera. Pero no podemos venir a jugar a la iglesia. Mientras es tiempo de sentarse a recibir la palabra, recibamos la palabra. Es el tiempo de adorar, un orden en la casa de Dios, porque debe haber una liturgia, un tiempo para adorar. Si usted lo mira en la palabra, y antes de pasar a otro segundo punto que está ahí, es importante que dice que mayormente los que sean dignos de doble honor. Dios te bendiga, líder, pastor, Dios te bendiga, mi hermano. Digno de doble honor. Tú lo honras, lo respetas, te das cuenta que es un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Sí? Te das cuenta la doctrina que está llevando, el ejemplo, el testimonio, los hijos, la economía, la rectitud del tiempo. ¿Está valorando todo eso? Porque muchos ven un juanete que tengo yo, tengo un dedo, hermano, que con el fusil me pegaban, y ahora siempre que me crece ese, vale más que los hombres. No usamos zapatos, hermano. Si no, yo no sé cómo haría yo si fuera mujer, hermano. Tan feos estos zapatos, esos dedos que tengo yo, hermano. ¿Qué me está viendo usted? La nariz grandota que tengo, me parezco turco. ¿Qué me está viendo? ¿Que estoy pelón? ¿Qué me está viendo? Porque usted va a descalificar a una persona. ¿Por qué? Bendito sea el Señor. De verdad, debe haber un orden en casa. Un orden para adorar, un orden para cantar, un orden para servir. Y reconocer entre los que estamos aquí quiénes son siervos de Dios. Y cuando te exhorten, te das cuenta que te estoy exhortando un siervo de Dios. Cuando uno mira a un policía uniformado, ay, hermano, hasta el cinturón, no haya uno, ¿cómo, hermano? Hasta el celular lo tira por allá, hermano. Me pusieron una esquela porque iba con Ena para el aeropuerto y me iba comiendo un churro de esos ambos, hermanos, y comiendo me paró el policía y me dijo: usted sabe que no puede manejar y conducir. ¿Cuál comida? No, esos churros que lleva ahí. Y me pusieron una multa, hermano, una esquela de 400 lempiras. ¿Y quién sos vos si yo tengo más educación? Si yo soy mayor. No, hermano, él anda un uniforme. Cuando viene un siervo de Dios y te enséñale a tu hijo: hijo, esta es la casa de Dios. Hija, esta es la casa de Dios. Siéntese bien, cállese, apague su celular. Ordenándonos. Voy a seguir con el tema el domingo, porque es necesario que entendamos que para esto tenemos entre toda la iglesia, entre toda la eclesía de los santos, saber quiénes son autoridad, saber quién es un pozo, saber quién trae agua, saber quién es el que te llama. El Señor dice: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él. ¿A quién le pides un consejo? ¿Por qué no llamas al líder para pedirle un consejo? ¿Por qué llamamos al amigo, al vecino, cuando Dios te puso lámparas en la casa, en la iglesia, para que oren por ti? Vamos, somos una iglesia ordenada, tenemos una estructura, tenemos un orden. Hay gente en escuela dominical, hay gente en diaconado, hay líderes en matrimonios, hay líderes de jóvenes, hay líderes aquí, líderes allá. Pero si entre todos nosotros, o sea, yo no soy seguidor de Messi, por ejemplo, pero yo no sé si él es buen defensor o si solo lo ponen de delantero, no sé ni qué posición juega. Yo juego baloncesto, ¿verdad? Pero los grandotes no estamos adelante, estamos allá atrás jugando con fuerza.
Alguien debe estar orando en la iglesia, un orden en la iglesia. Para eso Dios nos llamó para este tiempo. ¿Y por qué es importante que enseñe yo esto? Porque vendrán tiempos difíciles para las iglesias. Vendrán tiempos de abundancia, vendrán tiempos de liberación, vendrán tiempos de rompimiento, vendrán tiempos de crecimiento. Estamos a la puerta de un tremendo avivamiento que viene para la iglesia, pero viene un tiempo de avivamiento en tiempos de dificultad, en tiempos de lucha, en tiempos de gente que está deseosa de oír lo que le conviene, deseosa de oír y acomodarse a lo que quieren oír. Pero cuando hayan pastores y maestros, mientras hayan pastores y maestros, mientras hayan evangelistas, mientras hayan profetas de Dios, entonces nosotros tenemos que recibir esa palabra, crecer en esa palabra y creer que es Dios el que te está hablando. ¿Cuántos reciben esta palabra esta noche? ¿Usted recibe esta palabra esta noche? Padre, te damos a ti las gracias por llamar a tus siervos y tus siervas, por derramarte, Espíritu Santo, sobre tus siervos y sobre tus siervas. Gracias porque les hablas a ellos y ellos nos hablan a nosotros. Gracias por los pastores, por los líderes, porque sé que son objeto de seguimiento, de persecución, de ataque, porque sé que son objetos de lucha, de adversidad, porque sé, Señor, que tú los has llamado para ser cabezas, que tú los has llamado para que haya un avivamiento sin igual. Señor, gracias por los líderes de Casa de Salvación. Gracias por el ministerio de alabanza, de danza, de diaconado. Gracias por los profetas en Casa de Salvación. Gracias. Gracias por los mentores que nos has llamado, por los apóstoles que nos envías. Gracias por los pastores que nos traes a esta casa para que nos enseñen tu sana palabra. Gracias por aquellos que están haciendo la obra cuando yo quedo, cuando yo no deseo, cuando yo ya no puedo. Gracias por los que vienen detrás de mí. Gracias. Gracias por las que vienen detrás de mí, porque continuarán la obra, tu palabra. Gracias porque tú eres permanente. Gracias porque tú eres eterno, Señor, y has levantado a esta iglesia para llevar tu palabra a las naciones. Yo sé que algunos están en Estados Unidos, en España, en otros lugares, pero no fue casualidad que recibieran sana doctrina en esta casa. Oro, Padre, en tu nombre por lo que ha de acontecer en el 2023. Desde ya lo estamos esperando, anhelando, sabiendo que te serviremos otro año más, que estaremos aquí en tu casa adorándote, exaltándote, mientras otros cantan otros coros, mientras otros cantan la tendencia del mundo. Señor, nosotros nos mantenemos en la sana doctrina, en tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra es potente, tu palabra es poderosa. Y enseñé el otro día que para que se cumpliera tu palabra, la palabra de los profetas, tú haces, tú caminas, tú mueves, tú trastornas. Y yo estoy declarando, Señor, que lo mejor aún